Hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta por estar grabando un episodio más para todos ustedes. Gracias por vernos, escucharnos, mandarnos sus mensajes. Y bueno, no olviden que nos pueden dejar aquí en los comentarios si quieren escuchar algún tema nuevo o qué les ha parecido este proyecto. No olviden que pueden invitar a más personas a que se unan a este proyecto para que vean este contenido. Y bueno, pues el día de hoy va a estar muy interesante, muy bueno este episodio. Así que comenzamos. Bueno, pues el día de hoy tengo de invitada a la psicóloga y tanatóloga Itzel Trujillo, con quien voy a platicar sobre el tema del duelo. Muchas gracias por haber aceptado. Okay. Gracias a ti por invitarme, muchas gracias. Y por tu tiempo, muy valiosa. Bueno, pues les voy a leer la introducción de un poco del duelo que saqué yo. Dice, la situación actual nos ha hecho cambiar nuestra forma de estar y experimentar el mundo, teniendo consecuencias impensadas y relevantes, provocando cambios en todas las esferas de nuestra vida, en nuestra manera de morir y despedir a nuestros muertos. En estos días muchas personas están falleciendo a causa del coronavirus, pero otras muchas lo harán por el curso natural de la vida. Actos alrededor de la pérdida tan significativos para el doliente como disponer del apoyo social en unos momentos tan difíciles o poder desarrollar con normalidad los rituales propios de nuestra comunidad como son los velatorios, ceremonias religiosas, etc. Son muy importantes para que el proceso de duelo sea normal y no se convierta en un duelo complicado. Bueno, pues para empezar vamos a platicar un poco sobre ti. Okay. ¿A qué te dedicas como tal? ¿Cuál es tu especialidad? Okay. Yo soy psicóloga y tanatóloga. Mi especialidad pues es en adultos y parejas. No trabajo solamente muy pocas veces con adolescentes, como casos muy específicos trabajo con ellos. Niños no trabajo, no es como mi área. Y lo que yo hago es acompañar, pues cuando es una situación de duelo, lo que hago es acompañamiento, ¿no? El duelo pues es un proceso que es natural. Y por lo tal, pues lo único que yo hago es ir acompañando en estas etapas, pues porque hay veces que suele pasar que nos quedamos en una etapa. Entonces, y con las parejas, pues trabajo esta parte de las emociones, de la comunicación, y bueno, hay sin fin de situaciones por las que pasan las parejas. No podemos enfocar solamente una problemática en todas las parejas, ¿no? Ajá. ¿Cuánto llevas dando terapia en psicología o tanatología? De psicóloga llevo ya 8 años y como tanatóloga 6 años. Hace 6 años comencé con mi especialidad de tanatología y es algo que me ha gustado mucho. Sí. ¿Qué te llamó la atención para dedicarte a esto? La verdad es que cuando entré a mi especialidad es porque yo estaba pasando por una situación complicada. Me llama mucho la atención cómo visualiza la tanatología esta parte de las emociones, ¿no? Entonces, cuando entré a mi especialidad, pues lo primero que hacen es trabajar contigo y posteriormente pues poder trabajar con la demás gente. Entonces ahí pues me gustó mucho porque abarca muchas áreas la tanatología y no solamente en cuestión de pérdida, sino esta cuestión de emociones, de las heridas emocionales. O sea, realmente el tema de tanatología es muy amplio. Sí, yo creo que como dices, te ayudan a ti primero porque si tú no estás bien, no puedes ayudar a los demás, ¿no? Me imagino. Sí. Cuéntanos un poco qué es un tanatólogo. Nosotros lo que somos, como te decía, es acompañamiento, ¿no? En este proceso de acompañar al paciente, pues obviamente transmitimos que ellos tengan paz, ¿no? Hay frases muy trilladas dentro de la parte del duelo
que pues un tanatólogo pues no es que no pueda decir, ¿no? Pues como esta palabra de échale ganas, todo va a estar bien. A veces las palabras cuando la otra persona está pasando por un duelo, pues no es la mejor, ¿cómo te explico? No es la mejor, no es lo que le da fortaleza, ¿no? Entonces nosotros somos el acompañamiento y por ejemplo yo en mi caso les doy herramientas a mis pacientes para que lleven su duelo lo más armónico, ¿no? Claro, va a haber días complicados, pero al final con las herramientas que vamos trabajando dentro de sesión o las herramientas que yo les doy como libros, podcasts, algunos videos, pues eso es lo que ellos llevan a casa. Entonces solamente somos acompañamiento y los vamos dirigiendo de tal manera que vayan encontrando o vayan pasando cada una de las etapas pues lo mejor posible, ¿no? Okay. Sí, una vez escuchaba en un podcast, creo, que le decían a una chava que tenía cáncer, que todo va a estar bien y ella decía, es que como que esas palabras no me dan ánimos porque yo sé que no va a estar bien todo, porque sé por lo que estoy pasando, ¿no? Y yo creo que muchas veces cuando alguien, vamos a un velorio así, pues damos el pésame y es de todo va a estar bien, ¿no? Pero no, realmente a lo mejor lo decimos porque, no sé, más bien no sabemos qué decir en el momento y es como de, pues todo va a estar bien. Y solo el que está viviendo eso sabe, pues, oye, tú, lo que me estás diciendo ahorita como que no me sirve, ¿no? Así es. ¿Qué palabras crees que sean adecuadas para ese momento? Yo creo que con el abrazo fuerte ¿Es suficiente? y el silencio es suficiente. O sea, yo estuve en el hospital haciendo mis prácticas, en el Hospital General de Morelos, y aprendí eso, justamente lo que tú me estás diciendo, ¿no? Cuando hay un paciente en etapa terminal, pues no le puedes decir que todo va a estar bien, porque definitivamente, pues, su línea de vida, pues, está pronto a terminar. Pero creo que es en esa parte del acompañamiento, escuchar las necesidades, el desahogo que tenga el paciente, cualquiera que sea, ya sea que esté viviendo un duelo, una separación, o sea, cualquiera que sea, el escuchar, yo creo que basta más que las palabras, ¿no? Es muy complicado ahorita en este tiempo dar un abrazo, por ejemplo. Sí, ¿No? Yo creo que ahorita, pues muchos están viviendo muy fuerte esta situación de la pérdida de alguien y pues como decía en la introducción, ¿no? Normalmente, pues quieras o no, si necesitas como que te acompañen tus seres queridos para estar en ese momento y pues el abrazo de lo siento mucho, ¿no? Pues a lo mejor las palabras, como te digo, a lo mejor en ese momento no sabemos qué decir, pero pues un fuerte abrazo, pero pues ahorita con esta situación sí ha sido muy difícil o no poderte despedir, a lo mejor eso también hace que tengan un duelo, ¿no? ¿Qué es el duelo? El duelo es como el proceso y yo le digo que es como el cóctel de emociones que se juntan, ¿no? O sea, no solamente esa pérdida, la pérdida es más dolorosa por la ausencia, ¿no? No solamente es cuando un familiar fallece, es en esta parte de la enfermedad, en la parte de la separación. Entonces, todas nuestras emociones, ¿no? Pues llegan en este momento del duelo y pues hacen que tengamos este temor, angustia, soledad. Entonces, finalmente, como tal, una explicación no hay, ¿no? O sea, yo digo, hay muchos, y si uno se mete a internet y busca, hay muchísimos conceptos de lo que es un duelo. Pero en realidad yo, en mi experiencia, te puedo decir que además del duelo que comienzan, yo les digo a mis pacientes que es como si destaparan una botella con todas las emociones y todas las emociones contenidas o problemas que hemos venido arrastrando y que en este duelo pues es como una bomba, ¿no? Sí. Entonces realmente he tenido pacientes que van a trabajar por un duelo y descubren situaciones
que han cargado y que Desde justamente ahí estalla, ¿no? La situación. Entonces, el concepto, pues, como tal, te digo, en internet hay muchos, ¿no? Pero en mi experiencia yo te puedo decir eso. Es el cóctel de emociones que una persona llega a sentir en ese momento. Porque, pues, justamente como tú lo mencionabas en tu introducción y ahorita, en esta situación de COVID, he tenido muchos pacientes de pérdida y no solamente es el proceso que tú mencionas, ¿no? El no poderte despedir, el no poder acompañarlo durante la etapa que están pasando de esta enfermedad, sino la sensación que queda es de miedo. De miedo porque y es traumático en el sentido de cómo se pierde a la persona de días ¿no? De casi de un día para otro, ¿no? Y además de eso, la sensación de que pueda pasarme, por ejemplo, a mí lo mismo, ¿no? O a alguno de mis familiares. Entonces queda una sensación de miedo que realmente sí está detonando esta situación bastante, ¿no? Entonces, imagínate la pérdida y a eso súmale emociones. Y si con la persona que perdieron tenían cosas por solucionar, o sea, realmente por eso digo que es como un cóctel de emociones. Pero lo importante es que buscar acompañamiento, ¿no? Mira, ahorita que mencionabas eso de que cuando van, te van a ver, ¿no? Porque por su duelo y se dan cuenta que vienen arrastrando cosas. Yo creo que todos, por ejemplo, yo, ¿no? A lo mejor digo, no, yo estoy bien. Porque muchas veces dicen, deberías ir al psicólogo. Pues no estoy loca. O sea, no se trata de eso, ¿no? Y ahorita que mencionas esto, yo creo que todos estaría bien que todos, a lo mejor 1 o 2 veces a la semana o una vez para ver cómo nos sentimos, ver a un psicólogo y pues desahogarnos y ver que en verdad estamos bien emocionalmente, que no creo que haya alguien bien emocionalmente. Pero sí siento que yo creo que voy a ir ahora que me dices, sí hay cosas que a lo mejor ahorita digo, no, pues no me afectan, pero ahorita me puse a pensar y digo, bueno, sí es cierto, o sea, a lo mejor estoy arrastrando cosas que viví y yo considero que estoy bien, pero hasta que no vamos, sabemos si en verdad lo necesitábamos o no. Y llegan a ti hasta que, por ejemplo, viven un duelo, ¿no? O cuando de verdad ya se sienten muy mal, ya van muy afectados, entonces estaría muy bien darse una vuelta, así como de, bueno, pues no pierde uno nada, no es porque uno esté loco, obviamente, es pues emocionalmente te ayudan, ¿no? Sí. Yo siento que hay veces que digo, ay, sí, o sea, no me siento bien yo, ¿no? Y digo, ay, pues le cuento a mi mamá, pero ella ya tiene muchos problemas, o le cuento a mi mamá, pero me va a regañar, o le cuento a mi esposo y a lo mejor y me juzga, ¿no? Así que yo sé que no, pero no sé, digo, o le cuento a mi amiga, pero no es lo mismo como contarle a alguien que no conoces y pues como desahogarte, ¿no? Sacar tus emociones, siento que sí ayuda mucho. Y ahorita que mencionas eso de que pues te das cuenta hasta que ya estás ahí, entonces sí estaría pues muy padre. Sí, la verdad es que yo les digo a mis pacientes, si llegan al consultorio y es algo que no les gusta, pues ya no vuelves a ir, ¿no? Y ya habrá un momento de tu vida donde vas a regresar. Pero si realmente vas y encuentras muchas cosas y empiezas a trabajar y te sientes bien, pues ganaste muchísimo, ¿no? Sí, y yo creo que también tiene que ver la persona con la que te atiendes, ¿no? Como que te hace sentir segura, ¿no? Sí, no. Yo creo que y eso algo que es un tema pues bastante complicado porque cuando buscas ayuda de un psicólogo creo que tienes que saber qué tipo de terapia da, ¿no? Okay. Porque yo sí he encontrado en ciertas ocasiones pacientes que van al psicólogo y se sienten juzgados. Entonces
yo respeto el trabajo de todos los psicólogos, digo, al final cada quien sabe cómo trabaja y es muy respetable, pero creo que pues muchas veces afuera ya tenemos el juicio, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que vas, encuentras un espacio donde te puedas desahogar, te puedan escuchar. Uh-huh. Yo normalmente escucho y los voy orientando de tal manera que encuentren, pues caigan en cuenta en situaciones que no se habían dado cuenta, uh-huh. ¿no? Que traten de encontrar paz en esta situación de duelo, de separación o de enfermedad. Pero realmente uno como psicólogo pues estudia porque tienes que tener cierta sensibilidad, ¿no? Uh-huh. Y con la tanatología, o sea, te vuelves más sensible, sí. ¿no? Mucho más. Yo vi muchísimos casos en el hospital donde realmente pues era un trabajo que me gustaba mucho, pero a la vez pues sí trataba de ser muy sensible con las personas. Uh-huh. Entonces, creo que hoy es a veces complicado encontrar un psicólogo que sea como muy humanista, uh-huh. a que no te sientas juzgado, pero de que los hay uh-huh. muchísimos, ¿no? Sí, bueno, viene mi pregunta es porque tengo un amigo que me decía, es que yo me siento muy mal, o sea, una vez intentó quitarse la vida y es muy mi amigo y siempre me cuenta cómo se siente y así, y está bien, ¿no? Porque igual yo soy mucho de escuchar a las personas y pues yo qué le decía, ¿no? Nada más de, no, pues mira, vamos a buscar una solución, no sé, puedes hacer esto y así, ¿no? Uh-huh. Distráete con algo, ven a verme, vamos a un lado, no sé. Pero me decía, es que fui al psicólogo y no me siento a gusto. Uh-huh. Como que la psicóloga me hace sentir como que culpable, como mal, como así, ¿no? Pues cambia de psicólogo, uh-huh. O sea, si no te hace sentir bien, pues cambia, a lo mejor, no sé, a lo mejor, como dices, a lo mejor no era su especialidad del Exacto. psicólogo, o no sé, ¿no? Pero uh-huh. pues lo malo de eso es que luego dicen, no sirve, ¿no? Sí. En vez de buscar otra oportunidad con otra persona, y ya dicen, no sirve, pero bueno, no sé. ¿Cómo actúa una persona que está viviendo un duelo? Pues yo creo que la tristeza, ¿no? Esa parte de sentirse triste, sentirse enojada sin motivo, con mucha frustración, la negación, ¿no? La negación es la primera etapa del duelo, ¿no? El no aceptar que terminó una situación, el no aceptar que falleció, el no aceptar que tenemos una enfermedad. Entonces, esa es la primera etapa, ¿no? Uh-huh. Si nosotros esa etapa no la vamos llevando de tal manera en que empecemos a liberar estas emociones que se juntan todas, uh-huh. pues obviamente va a haber lo que te decía, ¿no? Mucha tristeza, enojo, ¿no? Frustración. Uh-huh. Y ya a veces me dicen, es que de repente lloro y, ¿no? De la nada, sí. Uh-huh. Okay. O me siento muy, muy enojada, uh-huh. o enojado. Y es algo que me desespera o con facilidad me siento frustrado. Uh-huh. Entonces realmente son situaciones, digo, puedes tener otra situación, pero si sabes que estás pasando por un duelo, esos son como los puntos Ajá. importantes. Ah, ok. ¿A ti cómo te afecta a ti personalmente el recibir personas que te cuenten sus cosas? ¿Cómo lo manejas para que no te afecte o de plano no te afecta? Pues fíjate que al principio de que comencé con mi consultorio, pues no me afectaba como tal o conscientemente, pero ya después sí noté que había situaciones que me provocaban cierta sensación. Nosotros los psicólogos tenemos que ir al psicólogo, o sea, porque de hecho donde yo estuve estudiando sí nos pedían como una constancia de que estábamos yendo al psicólogo cuando ya íbamos a terminar. Yo cuando comienzo a dar terapia, sí empecé, al principio no, en la universidad uno va creando habilidades, ¿no? Pero es imposible, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que uno también tiene que trabajar
¿no? Dentro de este papel de ser psicólogo, pues también soy mamá, también soy, ¿no? Entonces, al final, pues nosotros tenemos que tratar de atendernos, o más bien deberíamos. Entonces, cuando yo empecé a notar como estas sensaciones, empecé a tomar nuevamente terapia, y desde ahí hasta acá no he dejado de tomar. O sea, no es que lleve todo este tiempo tomando terapia, es intermitente, ¿no? O sea, porque también creo yo que hay momentos en donde ya resolví, ya me desahogué, ya estoy bien, ok, ¿no? Pero en algún momento de tu vida, y eso se lo comparto mucho a mis pacientes, vas a tener otra situación distinta, ¿no? Que bueno, ahora yo acudo cuando siento que tengo una situación que no puedo resolver. Hoy por hoy me encuentro en terapia con mi psicóloga, y me ha ayudado muchísimo porque he recibido muchos pacientes con duelos, ¿no? Y no es que yo tenga algunas situaciones no resueltas, sino que pues soy humano, ¿no? Sí. Entonces, por más que trato de, más bien no me engancho, pero por más que pues no trato de sentir, pues me pongo también en el lugar de mi paciente, y creo que no es una situación fácil. Entonces, yo ahorita estoy con mi psicóloga, y la verdad es que me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Entonces, esa parte también te hace aprender mucho a poder estar tú con tu paciente. Entonces, realmente sí, un psicólogo tiene que ir, estar en terapia, porque es muy sano tanto para nosotros los psicólogos como para el paciente que atendemos. A mí me gusta mucho la psicología. De hecho, empecé a estudiar la licenciatura y me quedé a medias, pero sí, sí es como de, o sea, yo sí pienso, si alguien si doy terapia, no sé, y por ejemplo, si así me cuentan algo y es como, ya estoy toda la semana pensando, y sí está bien, y sí resolvió eso, o como yo quisiera resolverle esos problemas a todo el mundo. Entonces luego digo, no, yo creo que esto no es para mí, mejor me dedico a otra cosa, ¿no? ¿Para ti qué es la muerte? Pues yo he visualizado la muerte como una extensión de vida, ¿no? Yo sí creo que el alma o la energía, como le quieran llamar, pues no se desprende solamente del cuerpo. Y sí creo que hay una extensión de vida. Y no estoy como idealizando, ¿no? Sino creo que he tenido situaciones donde he comprobado que sí hay como, ¿no? Como esta otra parte donde solamente pues dejamos el cuerpo. Y hacia cómo yo veo cuando algún familiar o alguien cercano a mí fallece, pues trato de honrar su memoria, ¿no? Eso creo que te da como la fortaleza, ¿no? El saber que pues el poder llevar a cabo las cosas que a esa persona le gustaban, o algún consejo, o alguna situación que aprendiste de esa persona, creo que es la manera en cómo suavizar la situación, ¿no? Pero realmente pues sé y estoy consciente, y creo que es lo que nos hace falta, tener la conciencia que todos tenemos una línea de tiempo y que en algún momento pues va a pasar, ¿no? Entonces siempre les digo a mis pacientes, disfruten el día a día sin estar pensando en ¿cuándo me voy a morir? Porque ahorita es muy común eso, ¿eh? O sea, yo te puedo decir que la gente sí le ha causado cierta crisis, o sea, cierta crisis de saber o pensar, y han enfermado. O sea, tengo pacientes que me dicen, es que tuve dolor de estómago, tengo muchísima ansiedad, taquicardia, me operaron de la vesícula, o sea, muchísimas cosas, precisamente porque entramos en crisis de pensar que nos podemos morir. Sí, yo creo que esta situación a muchos, yo he visto muchos casos de suicidio, pero siento que es por lo mismo, ¿no? Como nada más estar pensando de, pues me voy a morir, ¿no? Yo, si me enfermo me voy a morir, pues ya, mejor
me adelanto, no sé. Yo siento que sí afectó emocionalmente a muchas personas esto que está pasando. Bueno, ahorita ya como que ya se está todo calmando, pero sí, al principio a mí sí me daba miedo, pues toda la situación, ¿no? Porque ya nomás escuchaba que diario se perdían personas y yo decía, ay, o sea, sí me preocupé, pero no fue al grado como de, no sé, de llegar a pensar que yo me iba a morir. O sea, no quise también como enfocarme tanto en eso, pero sí conocí a personas que de plano sí les afectó mucho emocionalmente y mentalmente en cuanto a eso, de que, ay, es que, ¿y si me muero? Y esto y el otro. De hecho, mi mamá pues, le tiene mucho miedo a la muerte, pero pues, o sea, es algo que va a pasar. No sabemos cuándo y tampoco queremos saber, ¿no? Porque luego dicen, no, es que yo sí quisiera saber cuándo, ¿no? Y yo, no, porque nada más vas a estar pensando, ay, ya falta tanto, o sea, no. Pues mejor hay que vivir la vida y aprovechar cada momento porque pues no sabemos realmente cuándo nos toque, ¿no? ¿Crees que hay vida después de la muerte? Sí. ¿Sí? Sí, digo, a mis pacientes nunca les he metido como mis ideas, ¿no? Sí. Porque al final pues cada quien tiene su idea, pero sí creo que hay pues una conexión, ¿no? Con el universo, con Dios, o sea, como lo quieran llamar. Yo les digo que esto de la tanatología no es de religiones o de, ¿no? Porque mucha gente también tiene esa idea que es como la parte religiosa. Y no, o sea, aquí es como tú lo quieras llamar, pero sí creo que hay esta extensión de vida. Okay. ¿Qué es lo más difícil para ti, como para tus pacientes, hablar de la muerte? Pues para mí creo que ya es, ahorita a mi experiencia ya no es como algo complicado, ¿no? ¿Al principio sí? No, al principio, cuando estaba haciendo mi servicio, pues, por ejemplo, ¿no? Una situación que me tocó la primera vez y que ya tengo súper grabada, es que me hablaron porque un paciente estaba como en un área especial. Obviamente ya estaba solamente él y ponían entrar a sus familiares. Era un paciente que tuvo cáncer terminal. Y bueno, pues sí, ¿no? Cáncer. Y entonces traían como conflictos, ¿no? O al menos eso es lo que me contaron, traían como conflictos. Y pues este paciente no se podía ir y ya llevaba como en agonía varias horas. Entonces lo que nosotros hacemos es como tratar de hacer una dinámica donde la familia, pues, ¿no? Lo que tenga que decir al paciente y dejarlo ir, ¿no? Y realmente es algo impactante porque estás en una línea entre la vida y la muerte del paciente. Entonces, cuando empecé a hacer la dinámica para que todos se empezaran a unir, para que el Señor escuchara que pues todos estaban como reunidos y que se fuera en paz, pues al principio pues a mí sí me causó mucha pues estrés, ¿no? Yo creo, porque el no saber cómo van a reaccionar, qué vas a hacer, ¿no? Si la situación se puede poner mal. Al final salió todo muy bien, pero, y sí, el Señor, yo creo que después de ahí, todos se quedaron ahí en su habitación, y como después de una hora el Señor pudo descansar. Y el saber eso, el saber que ahorita estás con Él, que tiene vida, y después saber que ya no, creo que es algo que a mí me impactó en ese momento, ¿no? Ya ahora ya es como... Digo, no te voy a decir que o sea, es súper natural y hablar, pues no, porque al final, como te digo, nosotros también tenemos esa parte humana, ¿no? Que pues obviamente te salta, pero no es un tema que me dé miedo, ¿no? Es un tema que he aprendido y que poco a poco también he entendido en la parte personal, y con mis pacientes trato de que su duelo sea lo mejor posible, porque realmente
he escuchado muchas historias, por ejemplo, esto que decías de los suicidios, es una situación o una pérdida que yo creo que es muy complicado de asimilar, ¿no? Sí. Más porque hay muchas preguntas que jamás van a tener respuestas. ¿Y cómo le haces con eso? O sea... Sí, para empezar, el por qué lo hizo, ¿no? O sea, ¿por qué? Y te pones a pensar que a lo mejor yo tuve algo que ver, o a lo mejor hasta la misma familia o seres cercanos se sienten culpables, ¿no? Sí. Y pues se afecta a todos los que los rodean. Sí. Los rodean. ¿Has tenido algún caso en que te sientas como identificada o te pegue mucho a ti? Sí, fíjate que hace 10 meses yo tuve la pérdida de mi papá y justamente llegó una paciente, yo tenía como 2 meses que mi papá había fallecido y llegó una paciente con una situación aparentemente similar, ¿no? Entonces, obviamente yo la escuchaba y me identificaba, ¿no? O sea, mi papá no falleció de COVID, falleció por otras circunstancias, pero realmente yo me sentí muy identificada. No me enganché con la situación porque obviamente es su historia y ahora sí que es su duelo y este es el mío. Ay, perdón que te interrumpa. ¿Puede afectar que tú te enganches o mezcles tus sentimientos con lo que está pasando? Sí, porque no eres como, se me fue la palabra. Sí, es profesional, pero no eres objetiva, okay, ¿no? Porque como te decía, ella es su duelo y como te dije anteriormente, ella, supongo que, más bien no supongo, ella trae muchas situaciones cargando, ¿no? Entonces, obviamente que en el duelo, pues detonó todas estas situaciones, además de ausencia, y ha ido identificando, pues, ciertas carencias emocionales. Entonces, si yo me engancho con su duelo, no voy a lograr ser objetiva. Entonces, ahí es donde yo tengo que hacer la separación. Entonces, cuando yo tenía la primera sesión, pues sí me dejó así como, ¿no? Como... pues con este sentimiento de mi duelo y del suyo, ¿no? Ya lo hablé con mi psicóloga, hice ahí por unos ejercicios, estuve trabajando y cada vez que yo la escuchaba en sesión, me desconectaba de mi duelo y me ponía como en esta postura. Realmente son habilidades que con la experiencia uno va tomando, ¿no? Pero o sea, nosotros no nos podemos enganchar en la situación porque no es objetivo y entonces es donde pierdes, o sea, un psicólogo tiene mucha responsabilidad en la palabra, porque le puedes decir algo que le detone para bien o para mal, y tenemos que ser como muy cuidadosos en lo que decimos, porque pues puedes ocasionarle realmente, como lo que me decías de tu amigo, pues un daño, ¿no? Sí. Entonces, porque la gente pues confía en ti. Entonces, yo me desconecté y ahora pues ella ya está más tranquila, está muy bien, y de ahí no tuve ninguna sensación, ¿no? Pero sí, esa primera vez, y fue en esta ocasión, porque la verdad es que no había tenido una situación de una pérdida significativa como la de mi papá, pero realmente sí tenemos que desconectarnos. O sea, como te decía, esa habilidad... dejar tus problemas afuera y adentro pues eres la que está ayudando a la persona, ¿no? Sí, y es que justamente eso le tema a la gente al ir al psicólogo, porque he escuchado muchos comentarios que dicen, ¿cómo me va a ayudar si a lo mejor tiene ella más problemas que yo, ¿no? Sí. Y sí, o sea, no dudo que esté pasando, pero por eso uno necesita estar yendo al psicólogo para resolver nuestros asuntos personales y pues para poder ser objetivos con nuestros pacientes. Leí sobre este tema y vi que se puede vivir duelo, aparte de perder a algún familiar, también se vive el duelo cuando se pierde un trabajo o cuando una relación se rompe. ¿Qué más?
bueno, sí, qué tan cierto es y si tú también tratas este tipo de duelos. Yo no sabía esto de que se vive un duelo cuando pierdes algún trabajo o cuando una persona se separa y vives el duelo. No sabía, yo creí que era el duelo solamente lo vivías en la muerte, pero bueno, cuando quise tocar este tema, pues me puse a leer y más o menos a estar un poco informada y bueno, leí esto. Sí. ¿Cuándo es un duelo? Pues cuando llevas como bastante tiempo en el trabajo y pues obviamente ya es algo rutinario, entonces lo pierdes y ahí es donde dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces un sinfín de emociones, hay que cambiar rutina, ¿no? Esta búsqueda de trabajo, sí es un duelo. Todo lo que sea pérdida en general, trabajo, algo muy significativo para ti, un objeto muy significativo. ¿Qué me decías de otro del trabajo? La ruptura en pareja. Ajá. Yo por ese motivo doy terapia de pareja porque uno pues ayudo a que ellos compaginen. Y cuando ya hay una situación que ellos ya han decidido separarse, sufren un duelo, ¿no? Porque es esta separación, el desapego, porque finalmente también la tanatología trabaja toda esa parte del apego y desapego. Entonces, sí es verdad esto. Y sí, o sea, hay muchos casos que a veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos un duelo no resuelto por alguna situación y ahí en terapia sale, ¿no? Sí, yo no sé cómo se daría cuenta alguien que está viviendo un duelo, que tiene un duelo, por lo que me decías de las emociones. Ajá. Que está siempre triste, se enoja. Sí, por ejemplo, cuando, no sé, terminaste la relación laboral, ¿no? En una empresa y entonces encuentras otra. Y siempre andas enojado, no te gusta ir, no haces contacto con tus compañeros. Realmente ahí estás viviendo un duelo y te estás negando a tu realidad. Y entonces siempre estás en esta búsqueda de querer regresar a la otra parte. Ahí es donde entra la negación, ahí es donde te puedes dar cuenta que estás pasando por un duelo. Y muchas veces podemos sobrellevarlos con información que encontramos, pero cuando realmente estas emociones ya no, sí es recomendable buscar ayuda. ¿Todos los duelos por muerte son iguales? No. Yo creo que, por ejemplo, lo que platicábamos, ¿no? Depende mucho de la persona, de las situaciones que hayan tenido antes de la pérdida y de cómo fue la pérdida, ¿no? O sea, porque hay pérdidas por enfermedad que uno va asimilando, pues que va a tener un final. Las pérdidas que son de un momento a otro, pues tarda mucho no tarda mucho, pero sí es un proceso de asimilar primero qué es lo que pasó, que ya no está, y entonces de ahí entra la negación. Y por ejemplo en esta cuestión de los suicidios, pues sí es más complicado, porque te decía, va a haber preguntas sin respuesta, ¿no? Sí, de hecho, la otra pregunta era esa, que si afecta diferente cuando es una muerte por enfermedad o por suicidio, pero bueno, ya nos respondiste. ¿El duelo tiene algún tiempo en específico de terminar, de duración? Pues normalmente unos dicen, unas teorías o unos teóricos dicen que 6 meses, otros dicen que 1 año. Yo creo que cada persona, como te decía, dependiendo de las situaciones previas, es como viven el tiempo de su duelo. Yo no puedo decir a mi paciente, y ya, o sea, ya tienes que pasar de la negación a la aceptación, porque la voy a frustrar o lo voy a frustrar. Realmente creo que es un proceso de cada quien. Obviamente, si el proceso se hace muy largo, a lo mejor rebasando el año, pues sí hay que ver qué otra situación no ha podido resolver. O si realmente ya necesito ayuda como de algún otro profesionista para yo poder, para que ella pueda liberar y sanar.
pero no creo que haya un tiempo en específico. Okay. Bueno, ahorita que me mencionabas lo de el duelo en parejas o así, se puede tomar, puede ir a terapia de duelo la pareja junta, o si se puede, o sea, si una de la pareja dice, no, yo sí quiero ir a terapia y la otra no, ¿sí funciona igual o no? O si tienen que ir las dos. Cuando ya hay una separación, ya ahí dependerá de cada uno, ¿no? Si quieren asistir a sesión. Normalmente las terapias de pareja, la primera sesión yo la doy junta, los junto a ambos, porque yo identifico qué rol tiene cada uno en la relación o también en la parte del divorcio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué papel juega cada uno? Uh-huh. Pero de ahí ya es un trabajo individual. Uh-huh. O sea, no puedo tenerlos juntos porque yo creo que en algún punto sería caótico, ¿no? Tenerlos juntos y que te cuenten sus necesidades o problemas, pues entrar en conflicto. Uh-huh. Entonces, es un trabajo en individual. Si ya hay separación, yo creo que ahí ya dependerá de cada quien. Uh-huh. He tenido parejas donde se han separado y termine yendo o el hombre o la mujer. Pero normalmente uno se resiste a no tomar pareja, no sé, a terapia, no sé por qué. Ok. ¿No te ha pasado que algún paciente, no sé si se les diga paciente, uh-huh. ¿sí? Vaya contigo y ya tú digas que ya está bien? Porque, o sea, tú les dices como en el hospital, ¿no? Que uh-huh. estás dado de alta o ya estás bien, ya no vengas, o te ha pasado que digan, no, es que yo quiero seguir viniendo. O sea, ¿no hay problema? No, nunca me ha tocado un paciente que me diga, yo no quiero dejar de venir. O sea, okay. Nunca me ha tocado. Pero, por ejemplo, ¿cómo es que yo identifico que ya el paciente puede resolver? Uh-huh. Es precisamente eso, ¿no? Por ejemplo, tuvo una situación por la que llegó al consultorio, pero ya fuera en su día a día, ya supo resolverla, y no supo cómo resolverla, uh-huh. y ya no le causó tanto conflicto como la primera vez que llegó. Uh-huh. Ahí yo identifico que ya ha ido trabajando y que ya sabe resolver. Yo les digo a mis pacientes, yo no los voy a dejar perfectos, ¿no? Uh-huh. La parte de la terapia es para que ustedes aprendan a resolver, aprendan a primero identificar cuál es la situación y de ahí aprendo a resolver. Y ya cuando identifiquen y resuelvan, allá afuera pueden hacer, pues pueden hacerlo, ¿no? Sin uh-huh. ayuda o sin guía de un psicólogo. Pero cuando todavía siento que les mueve esa parte, o se siguen enganchando, o no identifican, pues es cuando continúo con la terapia. Al menos que mi paciente me diga, es que yo ya me siento bien, uh-huh. hago mi cierre de sesión. Para mí sí es muy importante hacer un cierre de sesión, pues porque hay puntos que se tocan donde mutuos, estamos en común acuerdo uh-huh. de que se cierra la sesión y bueno, están abiertos a regresar cuando ellos quieran. Okay. A que se van así nada más de repente. Que ya no vuelven a ir, ¿no? Sí, o sea, porque imagínate, descubren cosas, llegaron por un problema. Descubren cosas que tienen muchos, ¿no? Y se van con la caja más llena, sí está más complicado. Sí, y por ejemplo, si te dicen, yo ya me siento bien, pero tú no los ves bien, pues obviamente no obligarlos, pero sí como a decirles, híjole, pues yo creo que tienes que seguir viniendo o algo así, o simplemente tú respetas y bueno, si tú te sientes bien, pues ya. Sí les respeto esa parte, ¿no? Porque a lo mejor ya no se sienten cómodos conmigo. Yo creo que aquí la parte no es el problema del psicólogo, o bueno, no siempre, ¿no? Pero a lo mejor ya están descubriendo más cosas que ya no les está gustando tanto y que prefieren poner una pausa. Eso es muy común. Entonces, yo sí, están libres de retirarse cuando ellos quieran, pero sí les hago como mucho el énfasis de decirle, bueno, estamos en proceso, yo veo que todavía hace falta seguir trabajando, pero ya es bajo tu responsabilidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si afuera llega a tener alguna situación donde le ocasiona un problema más grande,
pues nosotros sí entramos dentro de este problema, pues porque, a ver, ¿no? Está, por ejemplo, un chico que se llega a suicidar. O sea, que me diga, ya no quiero venir porque me siento bien, no quiero poner una pausa, que es muy raro que te digan los pacientes que ya no quieren ir, ¿eh? Normalmente dejan de ir y ya. Pero supongamos que llegara a pasar, sí les hago como mucho énfasis. Inclusive he llegado a que me firmen pues de que ellos están tomando la decisión de retirarse del proceso. Cuando es una situación complicada, por ejemplo, ¿no? Porque supongamos pasan 2-3 días, una semana y la persona decide suicidarse, pues también entro yo en esa parte porque al final es mi responsabilidad, ¿no? ¿Sí te sientes culpable? No me siento culpable, pero sí, obviamente pues yo me tengo que, ¿no? Amparar con exacto. Ajá. Sí, yo no lo di de alta, ajá, o yo no le dije qué hacer, o sea, no. Porque sí he escuchado, la verdad es que afortunadamente a mí nunca me ha tocado un caso, pero sí he escuchado de personas, o sea, de psicólogos que están involucrados en situaciones así complicadas, ¿no? De parejas que terminan discutiendo muy feo después de sesión. Y le echan la culpa al psicólogo. Entonces, realmente uno tiene, por eso te decía, uno tiene que tener mucho cuidado en las palabras que vas a decir en tu terapia. ¿Los niños y los adolescentes viven el duelo igual que los adultos? Pues yo creo que no. Los niños a veces no tienen, más bien dicho, no tienen la madurez cognitiva de saber que ya no van a regresar o que se están separando sus papás. O sea, no tienen la madurez cognitiva de decir, ay, mis papás ya se divorciaron y ahora con quién me voy a ir, ¿no? O qué va a pasar. Realmente si tú le preguntas a un niño, o sea, no te va a saber decir con quién se quiere ir. Y un adolescente siento que sí es más complicado, pues porque ya tiene una madurez cognitiva donde ya puede desarrollar un pensamiento, donde ya puede hacer un juicio, donde ya sabe que la persona pues ya no falleció y que pues, no, ya no va a regresar. Creo que no se vive de la misma manera. Creo que es un poquito más complicado en los adolescentes que en los niños, ¿no? Más que los adultos. Los adultos también es más complicado, pero te digo, ya hay una madurez cognitiva, ya a lo mejor ya sabíamos que estaba enfermo o que tal vez iba a pasar, o, ¿no? Nuestra madurez cognitiva nos da para estructurar un pensamiento que el de un adolescente o el del niño. Sí, es diferente. ¿Cómo sé que debo de ir a terapia por estar viviendo una etapa de duelo? Cuando o sea, no hay manera de que tú resuelvas, ¿no? Cuando no tengas el espacio para poder desahogarte y que muchas veces dentro de tu entorno no puedas llorar, no te puedas desahogar, lo que te decía, sientas mucho coraje, tristeza. Creo que es momento de tomar la decisión y de ir, más que para saber si estás en un duelo. Digo, yo creo que ya hay conciencia de eso, pero el desahogo. O sea, he tenido pacientes que los veo que no pueden llorar, ¿no? Y no pueden llorar porque en su casa a lo mejor tienen el pensamiento que si lloran no los dejan descansar. Sí, te iba a preguntar eso de que si está bien decirle a un familiar, ya deja de, no sé, de hablar de él, de llorar por él, porque no lo dejas descansar. ¿Eso está bien? O sea, ¿es bueno decirles eso, que no los dejan descansar? Pues mira, yo respeto cualquier creencia, ¿no? Pero yo creo que pues el ser que ya se fue o que ya trascendió, pues ella está en otro lugar, o sea, mejor que nosotros seguramente, pero la necesidad de nosotros del desahogo es necesario porque es como te decía, ¿no? Vas metiendo todas tus emociones en un bote y lo cierras y luego quedas con ese bote, ¿no? Y además si más adelante tienes una situación complicada, sigues metiéndole más y pues el bote se llena en algún momento.
Entonces sí es necesario que lloren. Yo les digo que para recordar a un ser que ya no está, pues es de la mejor forma, ¿no? No de la manera trágica. Y pero eso también se va dando poco a poco, porque también no es fácil que en la etapa de negación uno quiera hablar de su familiar con algo que lo recuerde bonito, ¿no? Es complicado por la etapa, pero siempre les digo que honremos la memoria de nuestro ser querido con las cosas que a él le gustaban, como nos hubiera gustado, como le hubiera gustado vernos a nosotros. Los momentos buenos, ¿no? Que pasamos con la persona. Sí. Okay. ¿Hay alguna manera correcta o incorrecta de vivir un duelo? Pues la manera correcta es dejar fluir y con acompañamiento, ¿no? Esa es yo creo que la manera correcta. Y la manera incorrecta es evadir, porque cuando uno evade, pues no es como si te salieras de tu realidad y vivieras otra vida alterna. Entonces creo que esa es la manera incorrecta. Okay. ¿Cómo manejas tú tus propios duelos? Pues yo en terapia, o sea, para mí la terapia es fundamental, es como parte de mi día a día, ¿no? Digo, no lo tomo diario, pero sí es indispensable mi terapia. Y trato de esta parte de buscar meditación, de buscar... hay un libro que hoy estoy leyendo que es bastante bueno, ya después te comparto el link. Te da mucha paz, bueno, a mí me ha dado mucha paz, me ha generado mucha paz. Lecturas que hay muchísimas muy buenas. Me gusta aprender una veladora, ¿no? Como que honrar a mi ser querido. Entonces trato de sumarle a mis días, ¿no? Con esta parte de pensamientos positivos. La meditación es muy básica, el agradecimiento, aunque pareciera ser complicado, pero de agradecer que hoy estamos vivos, ¿no? Que tenemos una oportunidad más, un día más. Creo que eso pues hace que, ¿no? Que te vas motivando, que le vas cambiando el chip a tus pensamientos negativos y que vas haciendo más liviano esa parte del duelo o de la pérdida. Bueno, pues estas fueron todas las preguntas. No sé si tengas algo más que agregar o algo que quieras que pues sepan los demás, bueno, los que nos ven. No sé. Pues yo creo que es importante buscar ayuda, o sea, que no les dé miedo, ¿no? Que no les dé miedo afrontar su realidad, porque pueden encontrar una tranquilidad o una respuesta a muchas cosas que han estado evadiendo. Los psicólogos no es porque estemos locos o que acudamos, simplemente creo que yo siempre les valoro mucho a cada uno de mis pacientes que llega al consultorio, porque no es fácil de afrontar. Entonces, que no les dé miedo, porque al final pues es peor vivir así, ¿no? Que poder resolver, poder modificar, cambiar y vivir en tranquilidad, creo que es lo mejor, ¿no? Entonces, en esta construcción de la felicidad, pues muchas veces nos topamos por miedo a no querer afrontar. Entonces, creo que sí es importante un psicólogo, más ahorita en estos momentos, porque la verdad es que la situación pues sí es muy complicada. Y el que se desahoguen, yo creo que con el desahogo es suficiente. Entonces, que no le tengan miedo, ¿no? Sí, bueno, yo te comparto algo que cuando mi hermana, la del medio, estaba más pequeña, tenía como 6, 7 años, hacía muchas cosas que le decían a mi mamá, es que no es normal que haga eso, ¿no? Que sea tan rebelde, que haga muchas cosas, ¿no? Y mi mamá se molestaba mucho y decía, no, mi hija no está loca, porque le decían, llévala al psicólogo. No, mi hija no está loca y no está loca, y así, ¿no? Pero yo creo que es la ignorancia que tenemos, porque en realidad, o sea, decimos psicólogo y eso es lo que se nos viene a la mente, o sea, el estar loco, ¿no? Entonces ya cuando mi mamá realmente se dio cuenta que mi hermana hacía cosas que no eran adecuadas para la edad que tenía,
pues la llevó al psicólogo, del psicólogo mandaron a mi hermano al psiquiatra y fue como que fue cuando lo aceptó, porque a lo mejor al principio la llevaba y era de, bueno, pues a ver qué me dicen, ¿no? O a lo mejor está en una etapa de rebeldía, no sé, pero siento que sí cuesta trabajo como aceptar que tu hijo o que tú tienes un problema, ¿no? Sí, es muy difícil. O yo siento que es más difícil aceptar que tu hijo tiene un problema que tú. Sí, ¿no? sí, y más por la crítica, ¿no? Creo que la crítica es la que nos puede limitar a muchas cosas y sí, o sea, no sé por qué tenemos referencia a que si vas al psicólogo es porque estás loco, o lo que te decía, porque muchas veces se sienten juzgados. Entonces no, yo creo, y por ejemplo yo con la psicóloga que voy, tampoco me siento juzgada, o sea, realmente nosotros estamos para orientar, ¿no? No somos quien para juzgar, porque o sea, en este papel de psicóloga pues puedo ser muy objetiva, pero fuera de ser psicóloga pues también tengo una vida que seguramente tengo defectos, ¿no? Como cualquier otra persona, pero no me enfoco en mi vida, sino en ser objetiva con mis pacientes. Okay. Bueno, pues estuvo muy interesante esta plática, me gustó mucho, la verdad. De nuevo, muchas gracias. No, gracias a ti. Espero y puedas acompañarnos para otro tema. Pues bueno, no sé si tengan más preguntas, y sí, déjenmelas en los comentarios y bueno, podríamos invitarla otra vez para tocar este mismo tema o otro que nos quieras hablar. Y pues no olviden suscribirse, darle like y compartir y todos los videos. Y no sé si tengas redes sociales para que... Sí, ¿te las digo ahorita? Sí, si quieres, dilas. Y de todas maneras las dejamos. Ok, tengo una página de Facebook que es Psicología Tanatología, y en mi Instagram como psicóloga Itzel Trujillo. Okay. Así estoy. Sí. De hecho te vi en Face. Okay. Vi que te etiquetaron y ya me metí a tu Facebook y ya fue cuando así te contacté. Ok, perfecto. para este episodio. Y bueno, me dio mucho gusto que estuvieras aquí compartiendo pues tu conocimiento y tu experiencia. Muchas gracias. Y bueno, pues espero que les haya gustado este episodio y nos vemos la próxima. Bye. Gracias.